Siempre supe que ocupaba el segundo lugar en el corazón de mi familia. No hacía falta que mis padres lo dijeran abiertamente. Sus actos resonaban con más fuerza que cualquier palabra. Mi hermano Mike era su sol, su primogénito, su adorado. 2 años mayor que yo, era intocable a sus ojos. Recuerdo nuestra infancia, cuando él destrozó el preciado jarrón de mamá, jugando béisbol dentro de la casa. En lugar de regañarlo, mamá sonrió y dijo: «Cosas de niños, cariño. Al menos estás practicando tu swing». Pero cuando yo derramé accidentalmente jugo sobre la alfombra una semana después, la situación cambió radicalmente. El eco de la voz de mamá aún retumba en mis oídos. «Irene, ¿cómo puedes ser tan descuidada? Ve a buscar los productos de limpieza ahora mismo». Y castigada todo el fin de semana. Esa desigualdad marcó mi niñez. Mike podía obtener calificaciones regulares en la escuela, y nuestros padres decían: «Bueno, está más concentrado en los deportes ahora». Pero si yo sacaba una A menos, en vez de una A más, apenas levantaban la mirada de sus teléfonos y murmuraban: «Podrías hacerlo mejor si te esforzaras más». La única persona que me veía de verdad, que percibía mi esencia, era mi abuela. Vivía a pocas cuadras, y su casa se convirtió en mi refugio. Claro, ella también mimó a Mike, le llevaba galletas, asistía a todos sus partidos, hacía todo lo posible por él. Pero, a diferencia de mis padres, ella también reconocía mis logros. El esquema se repitió año tras año. Los cumpleaños de Mike eran fastuosos eventos con castillos inflables, decenas de amigos y elaborados pasteles. El aroma a pavo asado aún flotaba en el aire aquella Navidad, un recuerdo cálido que abrazaba la mesa familiar. Después de la cena, el señor Peterson, el padre de Jenny, me apartó con una mirada que mezclaba severidad y cariño. «Irene», dijo, su voz una caricia grave, «he observado tu tesón, tu incansable empeño. Al finalizar tus estudios, habrá un puesto esperándote en Peterson Technologies, si así lo deseas». Acepté al instante, la emoción a punto de desbordarse en un torrente de lágrimas. Por fin, alguien reconocía mi lucha, mi perseverancia inquebrantable. Los meses que siguieron se deslizaron como un susurro, veloces como el viento en un campo de trigo. El día de mi graduación llegó inesperadamente pronto. En el escenario, sujetando con manos temblorosas mi diploma, con los máximos honores, mi vista escaneó la multitud. Jenny y sus padres estaban allí. Sus aplausos resonaban como una ola inmensa, ahogando cualquier otro sonido. No busqué otras caras conocidas. Su apoyo era un faro en la tormenta de mi vida. Mi primer día en Peterson Technologies me encontró vestida con un traje comprado con los ahorros de años de trabajo en la biblioteca, cada centavo un testimonio de sacrificio. En 6 meses dirigía proyectos, y para el segundo año, un equipo entero trabajaba bajo mi mando. La confianza del señor Peterson en mí se convirtió en una realidad palpable. Me sumergía en cada reto, dedicaba más horas que nadie, resolviendo enigmas que otros consideraban imposibles. Los ascensos y aumentos de sueldo llegaron como una corriente natural, inevitable. Pronto ganaba más dinero del que jamás había imaginado en aquellos días de contar propinas en la cafetería. Adquirí ropa elegante, comencé clases de yoga, viajé con Jenny a lugares que antes solo había visto en revistas. Mis cumpleaños dejaron de ser recordatorios de soledad, para transformarse en celebraciones de mis logros, cada uno un peldaño en la escalera de mi éxito. La vida, antes una cuesta empinada, ahora se extendía ante mí como un camino ancho y prometedor. Un puñado de amigos, risas auténticas, manjares compartidos. Así eran las reuniones que Jenny organizaba. Nada de forzadas conversaciones familiares, ni máscaras fingidas, ni heridas abiertas. Se acercaba mi 27º cumpleaños, y guardaba un secreto, incluso a Jenny. Durante 5 años, había atesorado cada centavo extra, gratificaciones navideñas, premios por rendimiento, hasta el dinero que ahorraba al preparar mi almuerzo en casa, en lugar de comprarlo en la cafetería de abajo. Cada moneda se depositaba en mi cuenta especial, rotulada simplemente como sueño. 3 semanas antes de mi aniversario, ese sueño se materializó. Me encontré en una sala vacía, con techos altos y ventanales imponentes, el suelo de madera reluciendo bajo la luz del mediodía.
firmando los documentos que la convertían en mía. Mi propio apartamento, no alquilado, comprado. Felicidades, dijo el agente inmobiliario, entregándome las llaves. Es todo suyo. Esa noche, con una audacia inusual, y tal vez un poco de orgullo, hice algo que rara vez hacía. Publiqué en redes sociales. Solo yo, de pie en mi hermoso salón vacío, las llaves colgando de mis dedos, incapaz de ocultar mi sonrisa. El pie de foto decía: regalo anticipado de cumpleaños. Los sueños se hacen realidad con suficiente esfuerzo. Nuevo hogar, regalo de cumpleaños, bendecida. Las reacciones y comentarios llegaron al instante. El de Jenny fue el primero, por supuesto. Finalmente, ya quiero la fiesta de inauguración. Mis compañeros de trabajo se unieron a la celebración con sus felicitaciones. Un día, entre informes trimestrales, mi teléfono vibró como un avispero, un número desconocido, pero reconocible al instante. La voz de mi madre, dulzona como miel de abeja, resonó en el auricular. Irene, mi amor, decía, como si recitara una partitura aprendida. Vi tu nuevo y precioso apartamento en Facebook. Y de repente recordé tu cumpleaños. Recordó, sí, después de muchos, muchos años de olvido. Qué bien te va, mi niña, continuó, con un entusiasmo que nunca antes había escuchado en su voz. Tu padre y yo hemos estado pensando, deberíamos celebrar tu cumpleaños como se merece este año. En casa. Invitaremos a toda la familia. Casi me echo a reír a carcajadas. Claro, por supuesto. Años de silencio. Un vacío inmenso. Y ahora, con un apartamento elegante, de repente valgo la pena. Valgo un festejo. Te hemos echado tanto de menos, añadió, y sentí su falsa preocupación como una corriente fría a través del teléfono. Es hora de que la familia se reúna de nuevo. ¿Qué dices? Debí haber dicho que no. Debí haberle espetado todo lo que pensaba de su repentino ataque de afecto maternal. Sin embargo, me oí a mí misma decir: claro, mamá, ¿por qué no? Al colgar, una sonrisa irónica, sin calidez alguna, curvo mis labios. Después de tantos años, una curiosidad gélida, casi enfermiza, me invadió. Quería ver qué juego perverso se traían entre manos. 7 años, 7 silencios, 7 aniversarios olvidados. Y ahora, una invitación, una mascarada. Un encuentro que preveía lleno de sombras y silencios incómodos. La miel de sus palabras, tan dulce, sabía a hiel. Me preparé para la cita, con la guardia alta, lista para desentrañar el misterio detrás de su repentino interés. Un juego peligroso, el suyo, y yo estaba dispuesta a jugar. El motor de mi Mercedes, un susurro de seda bajo el capó, se aquietó al detenerme ante la casa de mis padres. Un abismo separaba la elegante carrocería de mi automóvil y la vivienda familiar. Pintura descascarada, tejas faltantes como dientes perdidos en una sonrisa gastada, un césped que parecía una jungla en miniatura. Antes incluso de llegar a la puerta, los vi en el umbral, sus miradas, como halcones hambrientos, se clavaron primero en mi vehículo. Luego, con una lentitud calculada, se deslizaron hacia mi traje de alta costura y mis tacones. Observé el cambio en sus rostros, el fulgor frío, casi estratégico, en sus ojos. Irene, mi madre, se abalanzó para abrazarme con un ímpetu que casi me hace retroceder. «Pareces salida de una revista», exclamó. Mi padre se mantuvo a distancia, fingiendo una tranquilidad que no le alcanzaba. Ambos parecían envejecidos, 10 años más viejos. La plata en sus cabellos era más abundante, las arrugas, más profundas, sus hombros, más encorvados. El interior de la casa era aún peor que el exterior. Los muebles de mi infancia, testigos mudos de mis años, estaban desgastados, descoloridos, como recuerdos desvaídos. Y allí, extendido en el sofá, como si el tiempo se hubiera detenido para él, estaba Mike. Había ganado peso, perdido cabello, su imagen era la de un hombre consumido. Junto a él, una joven cuyo vientre abultado presionaba contra su vestido. «Hermana», dijo sin molestarse en levantarse, «te presento a Sara, mi esposa».
Mi madre intervino rápidamente, soltando explicaciones que yo no había pedido. Mike se queda con nosotros temporalmente. La universidad, bueno, no fue lo suyo. Pero tiene unas perspectivas laborales muy prometedoras. 9 años de temporalidad, pensé, manteniendo una máscara impasible. Los invitados llegarán en breve, anunció mi padre, señalando una mesa repleta de comida. Pero antes, cuéntanos sobre tu trabajo. Y ese coche es realmente impresionante. Debo estar ganando un buen dinero, ¿verdad? Me soltó mi madre. La pregunta colgaba en el aire como una amenaza. Las cosas van bien, respondí con una sonrisa educada, esquivando hábilmente la cuestión. El servicio de catering es exquisito. Pero, ¿a qué te dedicas exactamente? Insistió, sus ojos escudriñando los míos. Ese apartamento debe costar una fortuna. ¿Y un Mercedes? Sonreí con frialdad, un gesto que escondía miles de palabras. Trabajo en administración, contesté, cambiando de tema con la habilidad de un mago. ¿Cómo están todos? Antes de que pudieran profundizar en sus indagaciones, el timbre sonó, anunciando la llegada de un aluvión humano. La casa se pobló de repente con una multitud de tíos, tías y primos, a los que no veía desde hacía casi 10 años. Me rodearon en un torbellino de abrazos y exclamaciones efusivas. En medio del caos, la tía Elena me apartó discretamente, su voz bajita como un susurro conspirativo. Me alegro de que finalmente hayas vuelto a la senda del bien, querida. Tus padres estaban muy preocupados. Debió ser duro vivir así, dijo, su mirada penetrante. ¿Así cómo? Pregunté, la confusión pintándome el rostro. Ella miró a su alrededor antes de susurrar. Ya sabes, después de que te fugases con ese chico. Vivir en la calle, negándote a trabajar. Me acarició el brazo con una mano maternal, pero su gesto no alcanzaba a disimular el juicio implícito. Mírate ahora, toda arreglada y respetable de nuevo, añadió con un tono que sugería que mi cambio era una mera fachada. Entonces, las piezas del rompecabezas encajaron. Mientras yo construía mi carrera, obteniendo ascensos y comprando mi apartamento, mis padres tejían una red de mentiras sobre su hija pródiga, la niña descarriada que abandonó el hogar familiar. Su versión de los hechos los presentaba como los padres abandonados, víctimas de la rebeldía de una hija desobediente. Y yo, al cortar el contacto con la familia, les había dado alas a sus engaños. Cuando todos estaban sentados a la mesa, mi padre se levantó, alzando su copa en un gesto ceremonioso. Estamos aquí hoy para celebrar a nuestra maravillosa hija, anunció, su voz cargada de una emoción que sabía a impostura. Estamos muy orgullosos de en lo que se ha convertido, terminó, su mirada un tanto ausente. Mamá secó sus ojos con una servilleta, lágrimas que reconocí, un eco de sus interpretaciones teatrales de hace décadas. La unidad familiar, dijo, tomando mi mano a través de la mesa, es lo primordial. Yo mantuve las mías quietas en mi regazo. Esa era la esencia, el apoyo mutuo. La insistencia en ese apoyo era tan obvia como la mirada furtiva que lanzó a mi reloj de diseño, a mis joyas caras. Tu padre y yo, continuó, con un sollozo contenido, siempre supimos que triunfarías. Dejé que el silencio se alargara tras sus palabras. Luego me levanté despacio, alisando mi vestido. Gracias a todos por venir, dije, con una voz firme y serena. Curioso que mis padres recordaran mi cumpleaños este año. Es una novedad absoluta. La sala quedó en silencio. Las lágrimas fingidas de mamá se esfumaron al instante. Saben, durante mi infancia, nunca celebraron mis cumpleaños. Ni uno solo. Pero supongo que un apartamento en la zona elegante y un Mercedes hacen los cumpleaños más memorables, ¿verdad? Irene, advirtió papá. No es el momento. Oh, sí que lo es. Me volví para dirigirme a toda la mesa. Tía Helen me contó algo fascinante antes. Al parecer, huí de casa a los 18 años, con un chico. ¿Me volví indigente? ¿Me negué a trabajar? Reí, aunque sin humor alguno. Me encantaría saber más sobre ese misterioso chico malo con el que supuestamente escapé. Mamá intervino, con una voz aguda y nerviosa. Cariño, el pasado es pasado. No empecemos. La verdad,
dije, elevando mi voz por encima de la suya. Es que me echaron. El día posterior a mi graduación del instituto, un recuerdo amargo que aún me quema. ¿Quieren saber por qué? Mike se removió incómodo en su silla, un gesto que reflejaba su malestar. Algunos parientes asintieron con la cabeza, una silenciosa confirmación de algo que todos sabían. Porque les recordé, sin querer, la promesa sellada con un juramento, hecha a nuestra abuela en su lecho de muerte. Destinar su herencia a la educación universitaria de Mike y la mía. Padre, ¿recuerdas ese compromiso? Lo juraste ante todos, bajo el peso de la solemnidad. Pero ellos, en lugar de cumplir, dilapidaron mi parte en un viaje de lujo, un festín para sus sentidos, y le dieron el resto a Mike. Luego, me arrojaron a la calle, como si fuera un objeto roto, cuando osé cuestionar su traición, su vil deslealtad. Eso no es verdad, protestó mi madre, una semana tras semana de débiles negativas. Pero en los ojos de mis parientes, vi el eco de una verdad cruel, la confirmación de su culpa. Ingresé a la universidad con mi propio esfuerzo, con las manos vacías, construyendo mi camino ladrillo a ladrillo. Forjé mi carrera desde cero, un imperio levantado sobre la arena de mi sacrificio. Y durante 9 años, ni una sola llamada, un simple gesto de recuerdo, ni un solo feliz cumpleaños. Hasta que vieron mi nuevo apartamento en Facebook, un reflejo de mi éxito. El silencio en la sala se hizo denso, opresivo, como un manto pesado. Tía Helen miraba a mis padres con un asco manifiesto, una expresión que hablaba de profundo desprecio. Tío Bob, con la cabeza ladeada, movía la cabeza lentamente, un gesto de tristeza resignada. Lamento interrumpir esta fiesta tan cordial, dije, alzando mi bolso, un simple gesto que marcó el final. Pero creo que todos merecen conocer la verdad. No regresé buscando reconciliación, un abrazo hipócrita. Regresé para limpiar mi nombre, para que la verdad saliera a la luz. El camino a casa fue una liberación, una profunda exhalación. En mi apartamento, todo estaba listo, una cena preparada con esmero, un banquete para celebrar mi triunfo. Lo había organizado hacía días, anticipando el fin de esta noche. Jenny llegó primero, seguida de mis compañeros, mis verdaderos amigos. Comimos, brindamos, celebramos, no solo mi cumpleaños, sino mi liberación de aquellas mentiras, de esa opresión. La oscuridad se cernía, densa como una pesada manta, cuando el teléfono comenzó a vibrar, una sinfonía de insistentes llamadas. Mamá, suplicante, lloraba en cada tono, implorando un cambio de decisión. Papá, con su voz firme, rechazaba la idea con una certeza que me resultaba hiriente. Mike, en su apuro, pedía auxilio, un clamor ahogado en la urgencia. Con un gesto brusco, corté cada hilo de comunicación, uno tras otro, silenciando sus voces, sepultando sus ruegos en el silencio de la noche. El vacío de mis 10 años resonaba en la mesa del desayuno. Mamá, inmersa en el laberinto de un proyecto científico de Mike, parecía ajena a mi presencia. Papá, refugiado tras las páginas de un periódico, permanecía en silencio. Esa tarde, la valentía me llegó como un susurro, y con voz apenas audible, recordé el día. La sorpresa en el rostro de papá fue un golpe sordo en mi pecho. Ah, cierto. Feliz cumpleaños, pequeño, dijo, la promesa de un regalo futuro tan vacía como un eco en un pozo. Nunca llegó, solo la abuela recordaba. Su visita, puntual como la aparición de una estrella fugaz, traía un presente modesto y un pastelito hecho con amor, una sola vela encendida. Pide un deseo, mi niña, susurraba ella, y por un instante, el mundo giraba a mi alrededor. Aprendí a navegar en la indiferencia, a no esperar nada, a encontrar júbilo en el más mínimo gesto de reconocimiento. Me refugié en los libros, buscando en el saber un refugio contra la invisibilidad que me envolvía en casa. Me convertí en un miembro activo de todas las agrupaciones académicas que pude encontrar, ansiando construir mi propia identidad, lejos de la alargada sombra de Mike. Pero en el hogar, era como si me hubiera tragado la tierra. Cuando la enfermedad se apoderó de mi abuela, 14 años de silencio se desmoronaron. Las tardes se volvieron eternas en la fría sala de un hospital. Allí, en una silla incómoda junto a su cama, realizaba mis tareas mientras ella dormía. Mike también la visitaba, aunque con menos frecuencia. El fútbol, según nuestros padres, era el camino a su futuro. Un atardecer, pocos días antes de que ella partiera, nuestra familia se reunió a su alrededor. Mamá, papá,
Mike y yo, absortos en la debilidad de su voz, pero inmersos también en la firmeza de su mirada. Con ojos fijos en papá, le espetó unas palabras que resonaron más fuerte que un trueno. Mamá, susurró, aferrando mi mano con fuerza, quiero que me jures algo sobre mi legado. Una pausa, un jadeo contenido en su pecho. Júrame que lo usarás para la formación de ambos, Mike e Irene. Los dos necesitan la universidad. Papá asintió con gravedad, una promesa solemne grabada en sus ojos. Por supuesto, mamá, te lo juro, aquí, delante de todos, que tu herencia se destinará a la educación de Mike e Irene. Tras la partida de la abuela, me sumergí en los libros con una intensidad inusitada. A pesar de conocer la herencia y el juramento de papá, no me confié ni un instante. Necesitaba demostrar, con hechos, que merecía mi lugar en la universidad. Mis boletines, un mar de sobresalientes, permanecieron ignorados en casa. Los dejaba sobre la encimera de la cocina, una ofrenda silenciosa, pero terminaban sepultados bajo menús de comida para llevar y los horarios de fútbol de Mike. Solo ella, quien habría exhibido con orgullo esos papeles en su refrigerador, ya no estaba. Me uní al club de debates, aunque mis manos temblaban como hojas al viento cada vez que tenía que hablar en público. Menos carraspeo, Irene, decía mi entrenadora. Tus argumentos son sólidos, deja que se escuchen. Poco a poco, mi voz se fortaleció, aunque en casa seguía siendo tan etérea como siempre. Con mi proyecto sobre energías renovables, obtuve el primer premio en la Feria Estatal de Ciencias. El periódico local publicó una breve nota al respecto. La dejé sobre el escritorio de papá, pero desapareció bajo una montaña de papeles, sin ser leída. En mi recámara, un silencio sepulcral me acompañaba durante mi último año de secundaria. Estudiaba con ahínco para exámenes que nadie festejaría, triunfando en certámenes a los que nadie acudiría, forjando un futuro incierto, un porvenir que temía no poder alcanzar. 2 años se esfumaron como un suspiro, y culminé mis estudios de bachillerato en la cúspide de mi clase. Nadie en casa lo notó, ni siquiera les importó. El día de mi graduación, sola, me vestí con mi vestido blanco y las insignias de honor. Mis padres habían partido 3 días antes, rumbo a unas merecidas vacaciones con Mike. Te traeremos un recuerdo, había dicho mi madre con indiferencia, como si mi ausencia en la ceremonia fuera tan insignificante como saltarse una cena cualquiera entre semana. Entre mis compañeros, observé a otros padres radiantes, inmortalizando el momento con sus cámaras. La madre de Jenny, mi amiga, incluso me tomó algunas fotos, diciendo, «Tus padres querrán verlas». No tuve el valor de confesarle que probablemente no sería así. Mientras mis amigos celebraban con sus familias, regresé a mi hogar y me sumergí en mis solicitudes universitarias. Había preparado este instante durante meses, puliendo ensayos con esmero, reuniendo cartas de recomendación y documentando cada uno de mis logros académicos. 7 días después, las cartas de aceptación comenzaron a llegar. La Universidad Estatal Evergreen me ofreció una beca completa con alojamiento en residencia incluido. Su misiva elogiaba mis méritos académicos y actividades extraescolares. Luego, llegó la aceptación del colegio privado Blackwood. Ella abrió mis cajones, una orden seca como un golpe. Haz tus maletas. Mañana a la primera luz, quiero que te hayas ido. Me quedé petrificado, observando cómo extendía el asa de mi maleta, un acto mecánico que confirmaba lo inevitable. Era real. Mis propios padres me echaban. Mamá, intenté decir, pero su mirada, gélida e impenetrable, me heló la sangre. Era como si viera a un intruso, un desconocido que había usurpado su hogar. Entonces lo comprendí. Ellos también eran desconocidos. Quizás siempre lo habían sido. Las figuras a las que había intentado complacer durante todos estos años, buscando su amor y aprobación, eran un espejismo. Solo 2 personas que compartían mi código genético. Empecé a empacar en silencio. Ropa, libros, mi portátil, las pocas fotografías preciadas de la abuela. Mamá se quedó en el umbral, brazos cruzados, vigilándome como si temiera un robo. Como si quedara algo en esa casa que anhelara. Con la maleta llena, busqué mi teléfono y le escribí a Jenny. ¿Puedo ir a tu casa? Es importante. Su respuesta fue instantánea.
Por supuesto, la puerta está abierta. Salí sin despedirme. Nadie intentó detenerme. Los padres de Jenny le habían regalado un pequeño apartamento por su 18º cumpleaños, a pocas cuadras. Ella me esperaba en la puerta. Al verme, con mi rostro abatido y la maleta a cuestas, me envolvió en un abrazo cálido. Esa noche, sentados en su sofá, con tazas humeantes de chocolate caliente, tomé una decisión. Aceptaría la oferta de la Universidad Estatal Evergreen. La beca completa y la residencia gratuita serían mi salvoconducto a la libertad.